Buenos días a todos. Vamos a continuar la materia, ¿no?, del día de hoy. Y habíamos visto de que eh, el día de ayer que la ecuación de energía, ¿no?, que rige el flujo de canales abiertos, se encuentra regido por esta expresión, donde Y sería la parte del tirante de agua y U barra la velocidad media, ¿no?, del flujo del canal. Eh, Alfa sería un coeficiente de corrección de energía cinética que puede darse por variaciones, ¿no?, del coeficiente de Manning, por contracción o expansión, ¿no?, del flujo debido a la presencia de obras hidráulicas como ser alcantarillas y puentes, ¿no?, que lo vamos a ver también de aquí a poco. Y esta ecuación es válida solamente cuando tenemos pendientes pequeñas de flujo, como ser lo que nos facilita decir que coseno de tita aproximadamente igual a 1 y Y o tirante de agua es de coseno de tita, ¿no? El día de ayer también les comentaba de que esta expresión admite de que si este ángulo tita aquí es bastante pequeño en un fondo plano, esta profundidad, ¿no?, de tirante de agua, que sería el tirante real, sería muy próxima al, perdón, el tirante real es este, ¿no?, que sería y veces de coseno de tita, pero esta magnitud se la asocia prácticamente igual, ¿no?, a esta otra debido a la variación de ángulo pequeño, ¿no? Entonces, por eso solamente es válida esta expresión, como les digo, para valores de tita bastante pequeños. El fondo también tiene que ser plano, como les comentaba el día de ayer. Y cuando no tenemos nosotros un fondo plano que puede ser cóncavo o convexo, se tiene que hacer una corrección de la distribución de presiones de agua, como pueden ver aquí, para flujos convexos y flujos cóncavos. Cómo modificar la ecuación de energía para estos otros tipos de flujos lo pueden encontrar en el libro de canales, hidráulica de canales abiertos, de Richard French, que se los he subido al chat, ¿no?, el libro, al chat del Zoom. No sé si alguien que esté con computadora acompañando la clase puede verlo, el texto que se llama Hidráulica de canales abiertos. Vamos a estudiar en más detalle esta ecuación de energía en función de tirantes de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden trazar gráficos aquí? Yo para un determinado canal con una determinada área de flujo y un ancho promedio de canal B, yo puedo, para diferentes valores de caudales Q, puedo calcular cuál es
en base al ancho, vamos a suponer canales rectangulares de inicio, pero para diferentes caudales, ¿no? Q, yo puedo calcular cuál es el tirante Y, ¿no? Considerando que el área va a ser B veces Y, suponiendo canal rectangular, y suponiendo que el caudal dividido por el área es igual a una velocidad U. Entonces, de aquí yo puedo determinar también las velocidades promedio, ¿no? Y con eso puedo trazar una tabla teniendo Y y teniendo U, yo puedo trazar una tabla de energía versus tirante de agua Y. ¿Está entendido cómo se puede hacer esa tabla? Sí, ingeniero, está entendido. ¿Ok? Entonces, si nosotros hiciésemos una tabla, ¿no?, de energía en función de tirante de agua para diferentes caudales de una misma sección transversal, nosotros vamos a obtener para diferentes caudales, vamos a obtener diferentes tirantes de agua, como pueden ver acá, para una sección transversal cualquiera. Eh, y si trazamos un gráfico de energía versus tirante de agua, como ustedes pueden ver acá, me va a dar para un determinado caudal, voy a obtener, por ejemplo, esta curva aquí del medio, y si el caudal es mayor, esta curva puede estar desplazada más a la derecha, o si el caudal es menor, puede estar más desplazada hacia la izquierda, ¿no? Aquí, ¿qué nos está diciendo esta, esta, este gráfico? Fíjense que aquí tenemos una curva, ¿no?, de energía para un determinado caudal Q. Pero fíjense que para un determinado caudal Q, aquí yo puedo tener dos soluciones para la misma energía. Entonces, en un mismo canal se me pueden dar dos tipos de soluciones para la misma energía, presentando dos tirantes de agua diferentes. Aquí tengo Y1 y aquí tengo Y2. Entonces, resumiendo, de acuerdo a aquella ecuación de energía que presentamos, para un mismo caudal y para una misma energía, yo puedo tener dos soluciones de tirante de agua. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Gracias, Carlos. Parecería eso un tanto raro, pero ¿por qué yo puedo tener para un mismo caudal y en el mismo canal dos soluciones de tirante de agua? Todo va a depender de la velocidad a la que el flujo eh, escurra, ¿no? Entonces, mientras mayor la velocidad de escurrimiento, menor el tirante de agua. Y mientras menor la velocidad de escurrimiento, mayor el tirante de agua. No sé si quedó entendido eso.
¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, si mi tirante de agua es bajo, como este caso de Y1, la velocidad de escurrimiento va a ser alta. Y por el contrario, si mi Y2 es alto, como es este segundo caso, mi velocidad de escurrimiento va a ser baja. ¿Ok? Entonces la velocidad es inversamente proporcional al tirante de agua y es eso lo que este gráfico aquí en el lado derecho me está diciendo. No sé si quedó entendido ese criterio. Si alguien tiene duda en la expresión y la ecuación de energía, en el gráfico, perdón, de energía versus tirante de agua. Todo ok hasta aquí. Está bien, ingeniero. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, fíjense que analizando un poco más este punto, esta ecuación hay un punto único, ¿no? Donde en el punto de la curva donde la energía es mínima, solamente existe una solución. Y a esta solución, a este punto de inflexión, digámoslo así, se le dice energía crítica, que corresponde a una altura de lámina de agua crítica. ¿Cuál es esa profundidad crítica? Es aquel punto, ¿no?, de tirante de agua donde existe una sola solución, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ese punto de mínima energía? Porque me va a separar el régimen, ¿no?, de escurrimiento de agua en dos partes. Una que va a ser flujo supercrítico y el otro que va a ser flujo subcrítico y que lo vamos a estudiar a continuación. ¿Ok? Bueno, entonces las hipótesis que hemos venido desarrollando hasta aquí para la ecuación de energía es que el coseno de tita, donde tita es la pendiente, ¿no?, es aproximadamente igual a 1 y que no hay pérdidas de energía, ¿no? Por lo tanto, alfa es igual a 1, ¿no? Como habíamos hablado, hay dos caminos. Cuando A representa la mínima energía crítica, las coordenadas de este punto deben encontrarse la primera derivada igualando a 0. ¿Qué significa esto? Si ustedes se recuerdan, ¿no?, del cálculo diferencial e integral, que dice que puntos de inflexión y puntos de mínimo y máximo, como será el punto A, en este caso es el punto de la curva donde la energía es mínima. Por lo tanto, para hallar ese punto, ¿no?, nosotros podemos derivar perdón, la ecuación de energía con respecto a Y e igualar a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí en la siguiente lámina. Entonces, la variación de mi energía con relación a Y
de esta expresión y sustituyendo, ¿no? Considerando que esto ustedes podrán decir que U, esta derivada es cero, pero no es cero, ¿no? Porque U es función del caudal y del área. Y el área es función de Y, ¿no? Entonces es por eso que la derivada de la energía en relación a Y está dada por esta expresión, ¿no? 1 menos alfa Q cuadrado sobre G veces al cubo, veces la derivación del área en función a Y, ya que el área es eh, contiene implícitamente, ¿no? Y. Entonces estas son las expresiones que habíamos visto previamente y aquí tenemos que evaluar cuánto vale dA. Entonces vamos a volver a nuestra expresión, ¿no? Que habíamos visto. Y aquí T, como ustedes pueden ver, es el ancho de mi espejo de agua. Si analizamos una lámina, ¿no? De espesura infinitesimal de orden de Y, entonces mi infinitésimo de área de A va a ser T veces de Y. Entonces vamos a sustituir de A por T veces de Y en nuestra derivada, considerando que D es igual a A sobre T, donde A es el área de sección hidráulica, y reemplazando, ¿no? Esta expresión, considerando que el tirante de agua es A sobre T, sustituyendo en la expresión, obtenemos esta ecuación. 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la gravedad veces 1 sobre D es igual a 0. O en otras palabras podemos decir que U cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a D medio, donde aquí se ha cambiado la profundidad del tirante de agua por D. D aquí en este caso es tirante de agua. Esta expresión puede ser reescrita como que la velocidad, la raíz cuadrada, perdón, como que la velocidad media dividida por la raíz de la gravedad veces D, que es el tirante de agua, es igual a 1, o que también esta expresión se considera como número de Fruit. ¿Alguien ya ha oído hablar del número de Fruit? ¿Aló? Al parecer nadie, ingeniero. ¿Cómo? Al parecer nadie, ingeniero. Tiene el número de Freud. Ok. Entonces, el número de Fruit en todo lo que es obras hidráulicas es importantísimo. Tal vez sea el número más popular, este número de Fruit. Y cuando el número de Fruit es igual a 1, significa que la energía es mínima. Entonces, cuando el número de Fruit en un problema hidráulico es igual a 1, significa que nosotros estamos bien en este punto. ¿Quedó entendido eso? Sí. Entonces, cuando el número de Fruit es igual a 1, siempre estamos en el tirante crítico o con la energía crítica.
Entonces, ¿qué pasa con el resto del gráfico? Cuando el trecho, cuando en un problema hidráulico, ¿no? Estamos en un punto de la curva de energía diferente. Si estamos en la rama AC, significa que el flujo es supercrítico, y si estamos en la rama AB, significa que el flujo es subcrítico. Vamos a analizar aquí, volviendo al gráfico, qué son esos conceptos de subcrítico y de supercrítico. Entonces, fíjense, cuando estamos en el trecho AC, se dice que es supercrítico. El flujo es supercrítico. ¿Qué significa un flujo supercrítico? Significa dentro de la curva de solución de energía que nuestro tirante de agua es bajo. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestra velocidad del flujo en el caso supercrítico? ¿Alguien que pueda responder, por favor? Sería alta la velocidad. Exacto, muchas gracias, Carlos. Entonces aquí mi velocidad sería alta. Entonces esa es una peculiaridad de flujo supercrítico, bajo tirante de agua, alta velocidad. Y el otro caso, cuando estamos en el ramal AB, donde vamos a tener nuestro flujo subcrítico. Entonces aquí, ¿qué significa eso? ¿Alguien que me pueda decir cómo van a ser las láminas de agua y la velocidad en un flujo subcrítico? Tirante de agua, ¿cómo va a ser? Mayor. Mayor, ¿no? Gracias, Tayanita. Totayana, ¿no? Me imagino. Eh, entonces, en un flujo subcrítico, las profundidades de agua son mayores. ¿Y cómo van a ser las velocidades? Bajan. Ok, muchas gracias. Entonces, esto es importantísimo que lo entiendan, ¿no? Lo que es un flujo subcrítico, lo que es un flujo supercrítico, cuando el número Freud, lo que es el número de Freud, expresado por esa relación de velocidad dividido por la raíz cuadrada de la gravedad veces tirante de agua, ¿ok? Para poder entender principalmente todo lo que es hidráulica de canales, ¿ok? Vamos a desarrollar algunos conceptos más que, en fin, ¿no? Ahí ya explicamos la curva, ¿no? La figura mayor, pero la rama AB, ahí de la figura, indica un flujo subcrítico, y la rama AC indica un flujo supercrítico, con el punto A siendo eh, el, el régimen de flujo crítico, donde la energía es mínima. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ingeniero, ¿y en qué ramal va a estar la zona crítica? ¿En qué ramal está la zona crítica? ¿Alguien que pueda responder? ¿La zona crítica pertenece a algún ramal?
Alguien que me ayude a responder. La zona crítica no pertenece a ningún ramal, ¿no? La zona crítica es el punto único A, donde tenemos energía crítica y tirante crítico. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero, gracias. Ok, gracias, Crismar. Entonces, la zona, tenemos tres fases, ¿no? Zona AB, subcrítica, zona AC, supercrítica, zona crítica específica, solamente el punto A. ¿Y cómo podemos identificar a través del número de Fruit si la zona es subcrítica o supercrítica, caso que el Fruit sea diferente de 1? Fíjense ustedes, si aquí nosotros tenemos una velocidad alta y un tirante de agua bajo, nosotros vamos a tener un número de Fruit mayor a 1. ¿Está entendido eso? Entonces, números de Fruit superiores a 1 me van a dar flujo supercrítico. ¿Quedó entendido? Por otra parte, aquí, si mi velocidad es baja y mi tirante, el tirante de agua va a ser alto, ¿no? Aquí. Entonces ahí voy a tener números de Fruit menores a 1. Entonces en problemas de obras hidráulicas donde yo tengo un número de Fruit inferior a 1, significa que mi régimen es subcrítico. Y en la situación particular donde yo tengo un número de Fruit igual a 1, indica que mi flujo es crítico. Entonces, con el número de Fruit, sin necesidad de yo armar ese gráfico de energía, en un problema de hidráulica vamos a ver que yo voy a poder, ¿no? A través del número de Fruit ya decir si la situación de régimen, ¿no? De mi flujo en canal abierto es crítico, subcrítico o supercrítico. No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. No, ingeniero. Ok. Semana que viene voy a mostrar un poco de ECRAS para ver cómo es de importante este criterio en cualquier problema de hidráulica de canales o de obras hidráulicas, ¿no? Vamos a desarrollar un poco más, ¿no? Estos conceptos de canales abiertos, ¿no? Nosotros vamos a simular aquí un canal de una sección rectangular, ¿no? De ancho B. Y si nosotros tenemos un determinado caudal en la sección rectangular, nuestro caudal por unidad de ancho va a ser Q sobre B, ¿no? Q va a ser el caudal por unidad de ancho, Q minúscula. Y
La velocidad promedio la podemos tomar por unidad de ancho, ¿no? Siendo Y el tirante de agua o D para canal rectangular. Con eso podemos decir que la velocidad promedio por unidad de ancho es igual a Q sobre Y. Entonces, del número de Freud, el número de Freud nosotros habíamos visto que es U cuadrado sobre 2G igual a D sobre 2. Y reemplazando, ¿no? Aquí la U por Q sobre Y, podemos reescribir que Q cuadrado sobre 2Y cuadrado G es igual a Y medio, ¿no? Entonces, con todas estas expresiones podemos obtener, ¿no?, una ecuación que nos dice en canales rectangulares cuál es el tirante crítico en función del gasto por unidad de ancho, ¿no?, donde Q minúscula es igual al gasto total o caudal total dividido por el ancho del canal. Entonces, en canales rectangulares, nosotros podemos directamente, ¿no?, para un caudal medido en un canal rectangular de un determinado ancho B, a través de esa fórmula podemos calcular cuál sería el tirante crítico, cuál sería el tirante crítico en un canal rectangular. ¿Ok? Entonces voy a parar por acá y semana que viene ya con estos raciocinios vamos a desarrollar algunos ejercicios de aplicación práctica de número de Freud, canales rectangulares, vamos a ver trapezoidales, etcétera. ¿Ok? Entonces por aquí voy a parar por el día de hoy y continuamos semana que viene, deseándoles a todos un muy buen 24 de septiembre. Felicidades a todos. Gracias.